indignación internacional por el escenario que ha sido utilizado por parte del régimen de Maduro para el inicio, o lo que ellos denominan el inicio anticipado de la Navidad. Desde el Helicoide, el peor centro de desapariciones, de torturas, de delitos de lesa humanidad de América Latina. Desde ahí han sido lanzados fuegos artificiales. En este lugar, sede de la Policía de Represión del régimen, permanecen arbitrariamente detenidos decenas de presos políticos que han sido sometidos a violaciones de derechos humanos, a todo tipo de agresiones que están siendo investigadas por la Corte Penal Internacional. Mientras el régimen hace mofa de la crueldad, cientos de presos políticos continúan aislados, torturados y también en riesgo de morir. La vergonzosa exhibición de fuegos artificiales y luces LED desde el Helicoide ha sido considerada como una burla del régimen hacia las víctimas y hacia la comunidad internacional. La estrategia de adelantar las festividades navideñas en Venezuela mediante un decreto 2 meses antes de diciembre busca distraer la atención ante la profunda crisis social, económica y política que agobia a la población, y ocurre en medio del poderoso despliegue militar antidrogas de Estados Unidos en el Caribe contra grupos narcoterroristas relacionados con el régimen de Maduro, como el Cartel de los Soles. Mientras ardía la pólvora sobre el Helicoide, sigue vigente la recompensa de $50 millones por Maduro. De acuerdo con la organización no gubernamental, el 29 de septiembre del 2025 se han registrado 838 presos políticos en Venezuela. Un nuevo reporte indica que entre los detenidos hay 735 hombres, 103 mujeres. Este documento señala que 665 de los presos son militares y 173 civiles. Según el listado, que incluye 834 adultos, 4 adolescentes, en Venezuela hay 94 personas con nacionalidad extranjera detenidas por razones políticas. La mayoría de los detenidos fueron capturados después de los comicios presidenciales de julio del 2024. Desde el 2014 hasta la fecha, el Foro Penal ha registrado 18.503 casos que tipifica como detenciones políticas en Venezuela. Algunos de los detenidos de manera arbitraria allí en el Helicoide: Pedro Guanipa tiene 57 años, fue detenido el 26 de septiembre del 2024, es decir, pasó la Navidad anterior bajo los barrotes del régimen. Hoy está en condición de arresto domiciliario, es un opositor venezolano vinculado al partido Primero Justicia con una trayectoria activa en el estado Zulia. Es hermano de Juan Pablo Guanipa y de Tomás Guanipa, también dirigentes de Primero Justicia. Fue precandidato presidencial por su partido, aunque quedó en el segundo lugar en las elecciones internas del año 2023. En agosto de 2025, Guanipa fue incluido en un grupo de 13 prisioneros políticos que fueron excarcelados. Sin embargo, no se trató de libertad plena. Fueron impuestas sobre él medidas cautelares como la prisión domiciliaria, lo que implica que sigue bajo restricciones. Citamos ahora a Biagio Pilieri. Él tiene 60 años, detenido el 28 de agosto del 2024, lleva preso 1 año, 1 mes, 5 días. También lleva una Navidad tras las rejas por cuestionar al régimen opresor. Fue el coordinador nacional del partido Convergencia y miembro del equipo de campaña Comando con Venezuela, liderado por Edmundo González Urrutia. Fue diputado en la Asamblea Nacional y ha sido arrestado tras su participación en una protesta convocada por la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática, liderada por María Corina Machado, en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024. Pilieri ha estado en completo aislamiento, sin acceso a visitas de familiares y representación legal tampoco tiene. Padece hipertensión, problemas gastrointestinales severos y desgaste óseo. También está detenido en el Helicoide, el sitio de la fiesta del madurismo, Perkins Rocha, cercano a cumplir 63 años. Fue detenido el 27 de agosto del 2024. Lleva 1 año, 1 mes y 6 días en prisión de manera injustificada. Es decir, la Navidad anterior la pasó en los calabozos del Helicoide. Es abogado especializado en Derecho Público, Derecho Administrativo y Derecho Procesal Constitucional. Es asesor jurídico y representante ante el Consejo Nacional Electoral. Nunca fue revelada una orden pública de aprehensión en su contra.
patria. El régimen le imputó varios delitos por parte de la Fiscalía madurista, entre ellos, supuestamente, terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio. Ha estado Perkins Rocha en incomunicación y aislamiento prolongado. No ha podido comunicarse con su familia, no se le ha permitido recibir visitas y tampoco tiene permitido elegir un abogado de confianza. Perkins Rocha padece afecciones serias como hidrocefalia, meningitis, tuberculosis cerebral y peritonitis y denunció que no ha tenido oportunidad de recibir atención médica ni tampoco acceso a sus médicos de confianza. Roland Carreño cumple 60 años el próximo 12 de octubre, también fue detenido el 27 de octubre del 2020, puesto en libertad el 19 de octubre del 2023. Luego de su liberación, nuevamente fue detenido el 2 de agosto del 2024. Ha pasado más de 2 navidades en el helicoide. Es coordinador operativo nacional de Voluntad Popular, acusado por el régimen de delitos de terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir, entre otros. No tiene acceso a abogados de confianza ni a sus familiares. Organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional han manifestado que su detención es arbitraria y demandan su liberación inmediata. También permanece en el helicoide Freddy Superlano, dirigente político de 49 años. Fue detenido el 30 de julio del 2024, es decir, lleva 1 año, 2 meses y 3 días allí en el helicoide. La Navidad del año pasado no pudo estar junto con su familia, sino allí, tras las rejas, bajo el asedio de los agentes maduristas. Fue detenido en el contexto de las denuncias de fraude electoral tras las elecciones presidenciales del año pasado en Venezuela. El régimen de Maduro lo señala supuestamente de traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir, entre otros cargos. No ha tenido la oportunidad de ver a sus abogados ni tampoco a su familia y no ha tenido acceso a visitas. Tampoco ha sido presentado ante un tribunal, lo que implica violaciones al debido proceso. Está bajo aislamiento total. En directo en la mañana de NTN 24, Orlando Moreno, él es coordinador del Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela. Orlando, buen día, gracias por estar con nosotros, bienvenido. La comunidad internacional ha venido conociendo con el paso del tiempo qué es el helicoide y cuáles las torturas que se cometen allí. Pero desde anoche, con la fiesta que decidió armar el régimen de Nicolás Maduro con pólvora allí sobre el helicoide, es preciso que volvamos a recordarle a la comunidad internacional a través de sus palabras. Orlando, por favor, ¿qué es el helicoide? ¿Cuáles las cosas tan horribles que tienen lugar allí en ese lugar? Muchas gracias por la oportunidad, Andrés y Ruth. Lo que presenciamos anoche desde el helicoide no fue un festejo navideño, fue una demostración de sadismo, crueldad y burla macabra. El régimen de Nicolás Maduro lanzó un show de luces y fuegos artificiales desde su mayor centro de torturas, intentando desesperadamente tapar el horror con la propaganda. Es una afrenta directa a la dignidad humana, a las víctimas y a sus familiares. Y debemos ser claros, el helicoide es solo la punta de un iceberg de terror. La crueldad no se limita a un solo edificio. En todo el país, cientos de venezolanos secuestrados por motivos políticos son arrojados a una red de centros de reclusión donde imperan las condiciones infrahumanas. Estamos hablando del Rodeo, de Yare, de Tocorón, solo por nombrar algunos. Bajo estas luces de fantasía hay venezolanos sometidos a la realidad que mostró la misión de determinación de los derechos de la ONU en su último informe, hablando de descargas eléctricas, de asfixia con bolsa, de posiciones de tortura como la crucifixión y a vivir en el hacinamiento más brutal sin acceso a comida adecuada, a medicina ni condiciones sanitarias. Es lo que vemos que el régimen de Nicolás Maduro prácticamente está arrojando. Esto no es un problema penitenciario, es un sistema de castigo, tortura y aniquilamiento ordenado desde el poder. Son crímenes de lesa humanidad. Este acto de lanzar fuegos artificiales es una tortura psicológica adicional incluso para los presos políticos y sus familiares, muchos de los cuales están hoy incomunicados y ven a sus seres queridos ser castigados prácticamente con la táctica nazi del castigo por parentesco, lo que es el Sippenhaft. Es un acto de cobardía que intenta distraer al mundo de la quiebra del régimen. Las luces y los fuegos artificiales no pueden ocultar la terrible verdad. El régimen está quebrado.
pero su crueldad no tiene límites. El show es una medida desesperada para desviar la atención de la persecución brutal y de la crisis económica asfixiante. Además, ha sido la forma de operar durante todos estos años, señor Moreno. Maduro, como usted lo dice, para anticipar las fiestas de Navidad, un espectáculo en el lugar más siniestro, que no es el único. ¿Cuál es la salida real que tienen actualmente los presos políticos en Venezuela? Quiero dejarle claro algo a la comunidad internacional y que lo entiendan muy bien. Hoy no hay Navidad posible en medio del dolor. El show de la tiranía no es alegría, es maldad pura. Para los presos políticos hay una impunidad, para quienes arrestaron y quienes torturaron a los presos políticos hay impunidad y hoy ellos creen que tienen una impunidad sin límite. Nuestro compromiso es doble para ellos. Primero, recuperar la libertad y la democracia en Venezuela, porque la justicia llegará y será implacable. Y en paralelo, liberar a todos los presos políticos, establecer un deber moral con cada víctima. El helicoide y todos los centros de tortura deben ser desmantelados y convertidos en espacios para la memoria. Debemos recordar este terror para que las futuras generaciones puedan decir con la fuerza de la verdad y la dignidad la frase que resuena en toda América Latina. Nunca más, que nunca más haya un preso político por tener ideas contrarias a la del gobierno o la del Estado o del gobierno de turno. Esto realmente es lo que queremos cambiar con la democracia que hoy estamos luchando en Venezuela. Cabe destacar que muchos de estos presos políticos son torturados de una manera vil y que justamente cuando esos fuegos artificiales y esas luces se encendían ayer, en paralelo estaban ellos siendo torturados. Esa es la gran verdad de lo que hoy ocurre en las mazmorras del régimen de Nicolás Maduro. Venezuela será libre y habrá memoria, pero mucha memoria, para que el sadismo y la maldad no vuelvan a reinar jamás en Venezuela. Orlando, a raíz de este infame espectáculo que vimos en la noche anterior en torno al helicoide y a raíz también del informe de la misión de observación internacional independiente de Naciones Unidas de determinación de los hechos en Venezuela la semana pasada, que daba cuenta de la persistencia de las violaciones de derechos humanos, ustedes desde 20 Venezuela han renovado el llamado a la Corte Penal Internacional para que dé un paso más, para que tome una medida adicional sobre la investigación que adelanta por delitos de lesa humanidad en Venezuela. ¿Es el momento? ¿Es el momento ahora de la Corte Penal Internacional? Completamente, completamente. Todo lo que ha habido de desaparición forzada, de detenciones arbitrarias, todo lo sabe la Corte Penal Internacional a través incluso de la misión de determinación de los hechos de la ONU, de la Oficina del Alto Comisionado, de los grupos de trabajo de detención arbitraria y desaparición forzada. Hemos documentado detalladamente cada una de las atroces que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro contra todos los venezolanos. No solamente contra los presos políticos, contra los políticos o contra algún miembro de algún partido político. Estamos hablando de periodistas, activistas de derechos humanos, la misma sociedad civil, indígenas, que incluso han sido asesinados por grupos armados irregulares. Todo esto está bien documentado y por eso nuestra campaña sigue siendo la misma. La Corte Penal Internacional debe actuar ya. Detener o la justicia donde demora hoy representa en Venezuela que no es justicia. Hoy Venezuela es la punta del iceberg de que el mundo sepa que Venezuela, que el régimen de Nicolás Maduro comete crímenes de lesa humanidad. Y aquí estamos convencidos que la Corte Penal Internacional tiene los elementos suficientes para ordenar la detención de quienes han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Vamos a agradecer a Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela. Ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Gracias, señor Moreno, por estar aquí en el canal internacional. Gracias, Ruth. Gracias, Andrés.